Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana. Hoy vamos a hablar de moda, pero también de belleza, de estética y de todo lo que conllevan los centros. Lo hacemos con Marina Delans, ella es la gerente de Láser 2000 en Galicia, 3 centros, y viviendo en Málaga. Marina, Pues sí. buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo llega una mujer de Málaga a tener 3 centros dedicados a medicina y belleza estética en Santiago? Bueno, pues En Vigo y en A Coruña. Vigo, Coruña y Santiago, efectivamente. Pues la verdad es que, bueno, el grupo Láser 2000 es oriundo de Málaga. Nosotros tenemos clínicas allí en Málaga y, bueno, decidimos en la expansión del grupo abrir un nuevo territorio y como a mi socio y marido nos gustaba mucho Galicia, porque además tenemos muchos amigos aquí, pues decidimos venirnos a Galicia. Empezamos con Vigo, que era la ciudad que más conocíamos. Continuamos con La Coruña y el año pasado, por estas fechas, abrimos Santiago de Compostela. Bueno, ¿cómo llegas tú a ese mundo? Buah, eso es muy... la verdad es que no procedo de ese mundo. Yo soy economista, mi marido también es economista. Yo he trabajado en banca toda mi vida y Láser 2000 eran clientes míos. Entonces, bueno, me gustaba, yo empecé como clienta también de ellos, vi cómo funcionaban las clínicas, me gustó mucho y con el tema de la crisis, pues mi marido que trabajaba en una multinacional americana allí en Málaga, pues encontró que desmantelaban la empresa. Entonces le propuse, pensando que no iba a querer iniciar esa andadura tan atrevida, abrir un centro Láser 2000 en Melilla. Y abrimos en Melilla. Y abrimos, él me dijo que sí, empezamos con un centro Láser 2000 en Melilla y él además empezó a trabajar como director de expansión del grupo, franquiciando. Y entonces, a continuación, con el tema de la banca, yo pedí una baja voluntaria viendo cómo estaba evolucionando el sector y abrí una clínica también en Málaga. Y como nos iba muy bien, pues decidimos empezar con la expansión en Galicia y abrimos estas 3 clínicas. Ahora mismo tenemos 5. Bueno, tranquilos, tranquilos no se os ve, ¿eh? No, la verdad que no, tenemos siempre, trabajo. ¿no? Dándole a la cabeza, Sí, la cabeza sí, que no sí. para. La verdad que sí, somos emprendedores. La verdad que sí. ¿Ha evolucionado mucho este mundo desde que estáis vosotros metidos en él? La estética evoluciona día a día a un ritmo trepidante. Cada vez salen productos nuevos, cada vez se mira más el tema de la estética. Se está buscando sobre todo una estética dirigida a la prevención. Hay tratamientos de estética que van dirigidos a dar una solución a un problema, pues a unas arrugas, una flacidez, pero sobre todo estamos orientados actualmente a prevenir, es decir, a empezar tratamientos estéticos desde joven. Yo siempre digo que yo soy una gran defensora de las cremas, hidratantes y digamos de estética, que son un complemento, pero los productos que nosotros tenemos tratan desde dentro, entonces es un tratamiento mucho más efectivo, que tiene un resultado más evidente y que además cada vez se tiende más a la naturalidad. Es decir, son tratamientos muy naturales que si el paciente no quiere, no se lo nota absolutamente nadie, lo único que notan es una mejoría en su aspecto y sobre todo que vamos a tratar y a cuidar la piel, a prevenir y a intentar retrasar los efectos de la edad. No vamos a conseguir, lógicamente, frenarlos totalmente, pero sí vamos a retrasarlos y sobre todo que tengan un aspecto saludable. Está metido también tu marido para tu sorpresa, que te dice sí, y yo no sé si los hombres cada vez se animan más con los tratamientos. Bastante. Porque en el mundo de la cosmética está claro que han entrado de lleno, ¿no? Bastante. Bueno, en nuestras clínicas tenemos una unidad que es de depilación médico láser, tenemos una unidad que es corporal,
para tratamientos corporales, para reducir grasa localizada y remodelar la figura. Y luego tenemos el área de la médico facial, tanto en depilación láser, en corporal y en facial. Los hombres cada vez son más demandantes de este tipo de productos. Antes era raro encontrarte un hombre que te pidiera Botox o hilos tensores, y ahora los tenemos en la clínica. Y además son los más decididos. El hombre que entra en la clínica dice: yo quiero ponerme, quiero quitarme esta arruga, y es que no se lo piensa. La mujer somos más de dar vueltas, bueno, a ver, me lo voy a pensar. No, el hombre no, el hombre lo toma la decisión y va de cabeza. Y la verdad es que están muy satisfechos. Es un mundo que se lleva introduciendo en el hombre de todo tipo. El hombre, yo creo que ya se va cuidando más y va eliminando el vello también. La verdad es que igual que antes un hombre iba a la peluquería para cortarse el pelo, y ahora pues va a hacerse todo tipo de tratamientos, ¿no? ¿Y el mundo de la cosmética cómo entra en tu casa? Porque supongo que a esto de la belleza llegas después de preocuparte mucho por tu aspecto, y también lo que decías antes, a través de cremas, de que te guste la moda, de preocuparte por tu aspecto en general. Bueno, el tema de la cosmética, yo en mi casa siempre, mi madre ha sido una persona que se ha cuidado bastante, y siempre desde joven, cuando tenía 20 años, estaba detrás mía y de mi hermana para que nos pusiéramos cremas, que nos cuidáramos, que tuviéramos cuidado con el sol, etc. Entonces, realmente yo no entro en el mundo de la estética por una especial afición a la estética, pero lo veo como un nuevo sector que está en crecimiento, que está en auge y que cada vez está más demandado. En la parte, digamos, norte de España todavía no es todavía se está considerando un tratamiento un poco elitista. En cambio, en el sur, en Andalucía, de donde venimos nosotros, es algo que lo usa todo el mundo. O sea, aquí el concepto es: uy, yo, ¿cómo voy a poner un tratamiento estético, gastarme 300 euros en un tratamiento? En el sur es algo muy habitual. Nos gastamos mucho, quizá porque estamos más expuestos al sol, estamos más al aire libre, está como más difundido, ¿no? Y aquí en Galicia estamos intentando nosotros hacer un esfuerzo para que también lo vean como un tratamiento. Realmente la estética ha bajado mucho. O sea, antes es verdad que un tratamiento de cirugía estética era muy caro. Ahora ya tanto los tratamientos de cirugía como los tratamientos médico-estéticos han bajado mucho. Hay mucha competencia, los productos también se han abaratado, es decir, la materia prima, con lo cual hace que el producto sea accesible para todos los públicos. Y también nosotros tenemos financiación, es decir, ofrecemos facilidades de pago, tenemos un tratamiento financiado 12 meses sin intereses, con lo cual el cliente, en lugar de ver que un tratamiento cuesta 1.200 euros, lo que ves que le cuesta 100 euros al mes. Entonces tú realmente, en una crema de cosmética convencional que tenga más o menos, te puede costar eso, pues con ese dinero que tú empleas en una crema cosmética, pues lo destinas a la estética, y el resultado es un tratamiento que va de dentro a fuera. Es mucho más efectivo que de fuera a adentro, ¿no? Entonces el resultado es muy bueno y realmente no te estás gastando más dinero, simplemente estás a lo mejor comprando cremas de cosmética de una línea más hidratante, ¿no? más hidratante, más asequible, con menos tratamiento, porque el tratamiento ya te lo estamos dando nosotros. Es decir, una crema de cosmética que lleva ácido hialurónico, retinol, es que eso ya te lo estás dando en el tratamiento, además te lo estamos inyectando desde dentro. Entonces lo único que tienes que hacer es tener una crema hidratante, ¿no?, para mantenimiento. Marina, ¿y lo seguimos viendo así como algo de lo que renegamos? Es decir, ¿qué te estás haciendo, qué te haces, o entro en el centro de estética así como un poco a las escapadas, o no, entro con naturalidad, con la misma con la que entraría en una peluquería? Yo creo que ya el cliente... Hay perfiles de todo tipo, hay personas que no quieren que sepa nadie lo que se está haciendo,
Pero yo creo que hoy en día está muy extendido, o sea, quien no cuenta que se ha hecho un botox, o se ha hecho un perfilado de labios, o se ha hecho yo qué sé, un relleno de ojeras o algún tratamiento de esa índole, porque además la gente lo ve, es decir, lo ve, no es una cosa que, qué guapa estás, ¿qué te has hecho? ¿Sabes? Ve que hay un cambio en esa persona y a lo mejor no sabe qué es, no sabe interpretar, no te puede decir, pero sabe que hay algo que está más guapa, ¿no? Que tiene más luminosidad, que ya no tiene manchas en la cara, que se le han eliminado las manchas. O sea, hay muchos tratamientos y hay tratamientos de todo tipo. Unas vitaminas, por ejemplo, unas vitaminas nutren la piel, te cambian el aspecto de la piel y no te ha cambiado absolutamente nada, no hay ningún cambio sustancial en tu morfología de la cara ni nada, pero el resultado se ve en la luminosidad que te aporta. Y el mundo de la moda, que está tan paralelo al mundo de la belleza, ¿cómo es en tu caso? ¿Qué estilo tienes tú vistiendo? La verdad que no tengo un estilo definido, depende, hay veces que depende si vengo a trabajar o estoy de fin de semana. Si vengo a las clínicas, pues tengo que venir más seria, más arreglada, y en el caso de fin de semana, pues unos vaqueros y una camiseta, ¿no? Y sobre todo allí en el sur, unos pantalones cortos. Bueno, que conste que eres del prototipo de ejecutiva, ¿eh? De las pocas que he visto venir aquí con plano y cambiarse por el taconazo. Hombre, totalmente. Es que Santiago no es para llevar tacón, ¿eh? No, es verdad. No, Santiago no es una ciudad para llevar tacón. Pero bueno, la imagen, quieras o no, vende. Cuando estás vendiéndole un tratamiento a una paciente o le estás comentando un tratamiento, lo primero que haces es mirarte a ti. Te está mirando a ver si tú tienes arrugas, como... Entonces, lógicamente, pues no tengo tanto tiempo como me gustaría para dedicarme a mis propios tratamientos, pero siempre intento cuidarme. ¿Y gimnasio? Bueno, nosotros en Láser 2000 tenemos también, en la clínica de Galicia no, pero en las que tenemos en el sur tenemos una unidad de electrofitness. Y la verdad que aquí siempre vamos con tratamientos que requieran poco tiempo y que sean muy efectivos, porque somos conscientes de que el tiempo Nosotros somos deprisa, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos una unidad de electrofitness que yo la verdad que soy usuaria, por eso la implantamos en las clínicas y funciona muy bien, son 25 minutos a la semana, un ejercicio muy intenso y la verdad es que tonifica y da muy buen resultado. Y si lo complementas con los tratamientos corporales, el resultado es espectacular. Lo que pasa es que hay que tener tiempo, un poquito de tiempo, para repartirte entre el electrofitness, el corporal, la mesoterapia, la carbositerapia. Son tratamientos muy buenos que requieren un poquito de dedicación, a lo mejor 2 horas a la semana. Marina, y ya para acabar, ¿se puede hablar de tratamientos estrella? Yo sin duda, como tratamiento estrella, bueno, la depilación láser, nosotros funcionamos con un tratamiento que es a 3 años, todas las sesiones incluidas. Yo soy de la idea de que el cliente tiene que terminar su tratamiento. Te encuentras muchas personas que han hecho 4 o 5 sesiones y no lo han terminado. Nosotros vendemos el éxito de Láser 2000 se basa fundamentalmente en que vendemos un tratamiento a 3 años y el cliente cuando sale de la clínica sale con el tratamiento terminado y entonces ve que se elimina el vello. En el caso del corporal, la LPG es un tratamiento muy bueno y la carbositerapia es un tratamiento para eliminar la flacidez y la celulitis muy efectivo también. Y en el caso del facial, a mí me encanta. Yo creo que el tratamiento estrella es el Botox. Sin duda. Es el mejor tratamiento preventivo que hay. Todo el mundo tiene un concepto negativo del Botox hasta que lo prueba. Cuando lo prueba ve que es un tratamiento natural. Yo lo llevo puesto, o sea, yo llevo Botox y me lo pongo cada 6 meses y es algo que me puedo olvidar de hacerme una LPG o hacerme el láser, pero el Botox cada 6 meses me lo pongo siempre. Bueno, en tu caso lo de en casa de herrero cuchillo de palo, nada de nada, yo me los pruebo todos. Yo, claro, por supuesto, hombre, todos no, porque no puedo probarlos todos, pero el que me interesa o me viene bien, hay productos para cada edad.
Es decir, tú no te vas a poner el mismo tratamiento con 30 años que con 40 que con 50. Bueno, pues Marina, muchísimas gracias por haber Gracias a estado ti. aquí. Desde Málaga a Galicia, además. Sí, sí, de Málaga a Galicia. Pero bueno, encantada, me encanta Galicia. Sí. Bueno, pues ya sabes, esta es tu casa, o sea que cuando Muchas quieras. gracias. Y nosotros seguimos hablando de moda, en esta ocasión de moda reciclada, como siempre, con Carmen Pichel en su Preta Costura. Hola a todos, hoy tenemos algo muy interesante para lo que viene la primavera, viene el veranito que promete mogollón y vamos a hacer un trabajo que es muy sencillo pero muy resultón. Yo además ya pensando en que vienen los elegantes y todo esto y vamos a necesitar elegantes, bodas, comuniones, bueno, todas estas cosas que ya sabéis que pasan en primavera y verano. Entonces, hace tiempo que yo tenía previsto hacer esto y llegó el momento. Bien. Vamos a hacer una capa. ¿Por qué hacemos una capa? Porque resulta que los chales como que están así un poco y las capas son súper tendencia, entonces la necesitamos. Y entonces como yo la quiero, yo supongo que vosotros también, por lo tanto, allá vamos. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos un chal de estos grandotes, fulares que tendremos. Además esto puede ser, yo elegí uno que tenía de lanita muy amoroso, es como una gasa precioso, pero pensando precisamente en todas estas fiestas que se nos avecinan, pues puede ser de todas las gasas y organzas que tenemos, incluso puede ser bicolor, hacer un patchwork, juntar muchas telas, encajes, yo qué sé, lo que se os ocurra y que os apetezca. Cualquier textura es buenísima. Incluso pensando en lo muy informal, porque también está genial, porque podría hacer más un efecto poncho, con retales de vaqueros y podría ser lo que más usemos este verano, esta primavera-verano, porque siempre hace falta una manguita encima. Por lo tanto, a ello, y si no pilláis algo a lo largo del programa, ya sabéis, 2 o 3 días después lo tenemos en YouTube, Las Noches de Ana, os vais ahí y ya lo encontráis con todos los datos y repetís las veces que haga falta para coger esas medidas que, excepto algunas, como puede ser el cuello, pues el resto, tanto el largo de lo que es la capa como lo que es el ancho de la capa, que en este caso he elegido que sea bastante larga para que nos haga ese efecto de manga larga que queda muy bonito, pues podéis adaptarlo a lo que os apetezca. Entonces, vamos allá. Ya tenemos esos chales, esa capa, ese fular muy grande, lo que sea, o varios. Y lo que vamos a hacer ahora, lo que haremos ahora es un patrón. Necesitamos hacer un rectángulo que será la mitad de lo que va a ser nuestra capa, que tendrá unos 75 centímetros de largo por 50 de alto. Esto van a ser 4 telas los que necesitemos con esta medida. Lo siguiente que hagamos es en uno de los lados de los 50 de alto haremos el escote con unos 9 centímetros más, 8, 7, 8, 9 a lo que sería el ancho del escote y 4,5 de bajada en la parte de la espalda y 7,5, 8,5 en la parte delantera de bajada. Marcamos el escote porque el mismo rectángulo nos sirve para las dos partes, delantera y espalda. Y lo que hacemos luego en lo que sería para enmarcar lo que sería el hombro, bajamos al final de los 75 centímetros y saliendo desde un poquito, 5 o 7 centímetros desde donde hemos marcado el escote, bajamos como 6 centímetros. Ya tenemos la forma de hombro dada, que hace una ligera caída y nos va a dar mejor forma para la caída, y valga la redundancia, de esta capa que vamos a hacer. Entonces, ya tenemos el patrón, nada, poner sobre la tela y cortar. También cortamos en costura central, tanto delante como detrás. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hacer un acabado que es, sacamos flequitos en una de las partes, las superponemos, la cosemos con 2 costuritas sobre la otra parte que no hemos sacado flequitos y que antes hemos remallado y nos va a quedar muy bonito y nos va a cortar los anchos, también lo haremos en la espalda. Bien, ya tenemos esto unido, vamos a unir los hombros y en sí la capa ya casi está lista. Hemos cortado previamente un bies que lo hemos marcado como a 6 centímetros marcando el borde del escote y yo lo he sacado sin costura delante ni detrás, solo en los hombros. Vosotros podéis hacer lo que estiméis. Todo vale y ni siquiera hay que rematarla con este bies, podéis dejar un tallo vivo, como hemos hecho en muchísimas otras ocasiones.
lo que estiméis. A mí esto me gustó porque le da un cierto empaque a la capa, ¿no? Entonces, hacemos este bies, lo ponemos, unos 6 centímetros de ancho le ponemos, le ponemos una entretela para darle cuerpo, este es opcional también, podéis dárselo o no, y lo cosemos el derecho del bies con el revés de la capa, primero alrededor del escote, después de haberlo unido, y luego le damos la vuelta hacia el exterior y como ya antes hemos planchado un bordecito de medio centímetro hacia el revés, ya al darle la vuelta nos va a quedar ya estupendamente encima de la capita. Solo nos queda pasarle un pespuntito justo al canto y ya tenemos nuestra capa. Vamos a enmarcarla también con una costurita que o sea, nos deje un espacio suficiente para que pase el brazo, pero que vamos a subir con mucha amplitud. Yo qué sé, pues dejamos como 60 o 70 centímetros dentro, o sea, 30 a cada lado, serían 60 o 70 de ancho para que quede bailando a nuestro alrededor el enmarque del cuerpo y hacemos una pequeña costurita que suba, que nos deje espacio suficiente para que salga el brazo. Y ya está todo listo. Bueno, que me he olvidado un detalle. Alrededor todo el acabado es sacando hilos, dejamos fleco y pasamos pues 2, 3 pespuntes todo alrededor para que nos quede muy bien rematadita. Y ya está. Ha estado preciosa, como aquí hemos utilizado una semitransparencia, veis ahí en las fotos estas finales, cómo hace ese efecto de transparencia que nos va a mostrar por lo que llevemos debajo. Y nada, a presumir y como siempre, a disfrutar muchísimo reciclando. Veis que esto es bastante fácil, por lo tanto, atreveros todos. Tendremos el complemento ideal para todo lo que nos viene ahora de primavera y verano. Pues como siempre hablamos de belleza con Alba Bermúdez. Buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Con qué nos sorprendes hoy? Bueno, falamos de pestañas outra vez, que este ano teñen tanta importancia. Pues falamos de pestañas. Aquí un día van uñas e outro lado van pestañas, sin ningún problema. Que vamos a aprender hoxe delas? A facer un truco que vamos a necesitar, na que parece raro, un secador, vale? Tens que ter un pelín de maña e saber utilizar o rizador, que tamén fixéramos un pequeno truco para utilizalo. Pois hai que utilizar un secador, un rizador e a máscara de pestañas, como non? Pois se che parece ben, imos velo e así orientámonos moito mellor. O que decía, un rizador, un secador e a máscara de pestañas. Collemos o secador encendido en aire quente e damos de calor ao rizador, vale? Hasta que, a ver, que non queime, pero bueno, que estea quentiño. Posicionamos o rizador nas pestañas, máis cerca da raíz posible, e ca máscara de pestañas imos dar uns toques nas puntas. Separamos o rizador das pestañas e aplicamos a máscara de pestañas como estamos acostumbrados, sempre facendo zigzag, aguantando na raíz para que se eleven e deixando moi poquinha cantidad nas puntas. E o resultado é unha pestaña aí negra e moi voluminosa, non? Sí, queda levantada e voluminosa. Pois víamos ese pequeno truco tamén para maquillar as pestañas, que é verdade que este ano lévanse máis que nunca con moita forza, non? Sí, lévanse con moita forza, pestañas postizas, moi sobrecargadas, moi traballadas. A verdade é que son... A ver, quedan moi bonitas, isto hai que dicilo. Pero a verdade é que teñen un traballo atrás bastante importante, sí. Bueno, pois xa sabemos, rizador, secador, pegar ben o rímel e xa temos unha pestaña estupenda. Alba, máis cousas, temos como sempre tamén nesta sección os maquillaxes que ao Ciudadanos a experta parece que estaban especialmente ben e especialmente mal. Empezamos polo malo, polo que non che gustou nada do que viches por aí no mundo Google. Pois anduve encotillando e ven que estuveron os premios dos Brit Awards 2017 e andaba por ali Elisa Conan, vale,
tiña a piel tan grasa, pero non de iluminador, non, de grasa, tiña a zona T toda, pero grasa incluso por aquí, que é raro. A ver, non sei que tipo de piel ten, pero aínda así era tan grasa, e aínda por cima levaba un gloss. É verdad que levaba o efecto deste mordido que tanto se leva este ano, pero se xa tes unha piel grasa e lle pos un gloss é como un lucero todo ello. Bueno, o vestido tampouco me gustou, sinceramente, pero aparte de eso, non sei, era moi graso todo. No único que me fijaba era, pero por que non lle matizaron esa zona, xa que a ten tan grasa? Porque pode ser que teña a piel moi grasa, pero bueno, matizando solucionaríase o problema. Aparte levaba un rosa de colorete, volvo a decir, hai mogollón de coloretes moi bonitos sin ser un rosa, e máis que ela é pálida, non porlle un rosa parece como Heidi. Pois nada, non nos gustou nada, faltaballe matizador e outro colorete. E pola contra, gustouche especialmente nos Brit Awards? Katy Perry. Katy Perry. Sobre todo as pestañas. Falando de pestañas, eso sí que ellas traballaron ben, non? Sí, levaba pestañas postizas, eso seguro hecho eu. Non sei se unha ou dúas capas, pero levabas moi levantadas, moi traballadas, un negro aí super intenso. Podemos ver algunha das tendencias deste ano, que é a desaparición do contouring. Simplemente levaba un colorete nun tono nude, non levaba nada de colores así vivos, simplemente a máscara aí super cargada. Levaba tamén a sombra de ollos nun tono moi metalizado, sin a brillantina, é dicir, o efecto este metalizado. E levaba tamén nos labios un nude pero con color, é dicir, non un nude destes que te poñen pálida, non, un nude que ten un toniño entre rosa e marrón moi bonito. A verdade é que eso, como me chocou que levara varias tendencias que apareceron ao largo deste ano, e que as levara tan ben e tan combinadas entre elas, nos tonos en todo, dixen, está a gustar moito. Pois moi ben, un aplauso forte para ese maquillaxe que lle fixeron a Katy Perry para los Brit. Xa para rematar, que produtos estrela temos hoxe? Vamos falar de máscaras de pestañas, non? Xa que... Hoxe vai moito de pestañas, esta sección hoxe vai moito de pestañas. Hoxe falamos de pestañas. Hoxe falamos de pestañas. Uns das máscaras de pestañas que... Bueno, sabes por que se lle chama rímel a máscara de pestañas? Non. Non. Na miña ignorancia finita, non. Sabes que hai unha casa de cosmética que é rímel, que non é solamente que teña rímel, ten labiales, ten coloretes, ten bases, ten de todo. O primeiro produto polo que se fixo famosa e que sacou ao mercado foi unha máscara de pestañas, pero foi unha máscara de pestañas boísima, da que todo o mundo falaba. Entonces, aparte creo que foi no cambio antes as máscaras de pestañas que había antigamente viñanche nunha caixiña de cartón, vale? E viñanche con botecito así tipo pasta de dentes destes de viaxe. Tal cual. E traíache un cepillo ao lado, un cepillo como que ahora usamos para peinar as cejas, máis ou menos. E un gupillón polo outro lado. E ti tiñas que coller a máscara esa que era espesa, moi espesa, e aplicala no cepillito e traballala, porque senón quedabanche grumos. Entonces é certo que xa existían outras, pero unha das máscaras que apareció no mercado máis económicas e que daban un moi bo resultado foi a de rímel. Por eso ahora, cada vez que nos referimos a máscara de pestañas, imos a chamar moitas veces chamamos rímel. Rímel, pero é simplemente por eso. Rímel é unha marca e... Bueno, pasa un pouco co pan de molde, non? Que hai moitísimas marcas, pero non dicimos pásame o pan de molde. Todo o mundo di pásame o Bimbo. Sí, que realmente é unha marca de pan rico, non? Sí, a verdade é que nesas cousas sí que focalizamos desa maneira, eu creo que non hai forma de cambiarlo. A verdade é que a min costoume moito, non de... En vez de dicir rímel, non, tens que dicir máscara de pestañas. Vale, é verdad. Pois un das que está facendo unhas máscaras de pestañas boísimas neste momento, económicas, é Maybelline. Vale, Maybelline ten unha gama de máscaras de pestañas inmensa.
inmensa, e cada ano sacan máis, vale? Desaparecen algunhas, volven a traer outras con outros gupillóns, a consistencia suele ser a mesma. É verdad que sempre traballan con un lineal fijo, que son as que son azules, amarillas, moi parecidas a estas, é dicir, o envase amarillo, pero cambia o gupillón de dentro, vale? Hai nas resistentes a auga, intensas, o que hai en todas as gamas. Andan sobre 9 euros normalmente, pero sempre fan ofertas. Sempre hai algunha que estea a 5 e a 6 euros, sempre. É raro o día que non aparezas nunha tienda onde estea Maybelline, que estea unha máscara de pestañas con un desconto. Son moísimas, rizan un montón, non deixan grumos. É verdad que as que son de pelo, de o gupillón e de pelo, cando se empeza a secar costa un pelín, pero bueno, polo precio que teñen. E recordamos que a máscara de pestañas hai que cambiarla cada 6 meses, vale? O sea, máscara de pestañas cada 6 meses, hai que reseitala, tirala A ver, podemos a basura. alargala cada 7, 8 meses, se non a usas moi habitualmente, pero hai que ter cuidado porque é algo que está en contacto co ollo, non vai a ser que se nos produza unha alergia, unha conjuntivitis ou que sexa. E outra cousiña, nada de facerlle isto, vale? Fas yo. Vou a confesar que sí. Vale, aínda que pareza que así que nos trae máis produto o cepillo, é mentira. Vale, o produto vai te salir o mismo. O único que vas facer así é introducir oxígeno no botecillo. Normalmente as máscaras, aínda que non sexan resistentes á auga, traen un, como decilo, non é un pegamento, pero é para que sequen antes e para que as pestañas se manteñan, vale? É como a goma laca, pero sintetizada. Como un secante, non? Sí. Se lle introducimos moito oxígeno no bote, o que fai é secar antes, vale? Si queremos que sala máis produto, como os esmaltes, vale? Dámoslle calor, que sempre funciona, porque diluye un pouquiño, e se vemos que se está acabando o produto, giramos o que é o palito e collemos dos bordes, que normalmente o produto que queda sempre queda aquí. É dicir, aquí non se vai quedar, vai quedar aquí. Entonces, nada de facer así a máscara de pestañas e vai nos durar moito máis. E nada de poñerlle gotas das lentillas, e nin nada deso. Non funciona. Eso nunca voy. O de facer así, recoñezo que sí, pero o de notarlle gotas das lentillas, suero, eu vou de todo. Nada de nada. Non lle vas a alargar a vida, ao contrario, vala diluir máis e ao final non se vai facer o efecto. Para iso desbota e compra outra. Bueno, pois a de cousas que aprendemos nesta sección contigo, moi didáctica sempre, Alba. Moitísimas gracias por estar aquí. A ti. Y nosotros seguimos yéndonos como siempre a publicidad y después a la vuelta volvemos con una mesa de sociedad que hoy viene con una alfombra roja repleta de nombres conocidos de aquí de Galicia. Tiempo ya para repasar esta mesa de sociedad, muchos estilismos de alfombra roja y del mundo del arte, pero antes de empezar quiero mandar desde aquí un beso enorme a Bea Herbella, que forma parte de la familia del Correo, aunque este año, esta temporada no está con nosotros en un difícil momento personal. Un beso enorme y todo mi cariño, Bea. Ana Mancebo, buenas noches. Buenas noches. Ella, que estuvo en los Mestre Mateo y nos lo va a contar todo. Ahí a pie de la letra. También con nosotros, Inés Peleteiro. Buenas poniendo noches. sol en nuestra vida de amarillo. ¿Verdad? Sí, un poco de luz y color, ya sabes. Como la abeja maya. Inés, Sí. encantada. Y yo no sé ya si ponerme de rodillas y hacerte la ola, porque por fin he conseguido que en esta temporada venga Manuel Bandín a la mesa. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchas gracias. Y siento la tardanza, pero bueno. Tú te haces de pues, rogar, yo lo sé. Tú te haces de rogar. Ya sabes, a los chicos nos gusta a veces eso. Es Manuel, difícil, es encantadísimo. Igualmente. Muchísimos proyectos, ¿no?, en cartera. Bueno, mucha faena, sobre todo porque cuando estás en temporada alta en un sitio y viene a la baja, te aparece la alta en otro. Entonces, claro, durante el año no bajo. Pero bueno, bien, contento. Bueno, pues eso es lo importante, estar con muchos proyectos y estar feliz con todo lo que se hace. Y vamos de ahí, empezamos hablando del mundo del arte y también de un nuevo proyecto que empezó su andadura hace unos días. Es la Galería Federica No Era Tonta, de Lucía Carballeda y María Martínez, que yo estoy segurísima que les va a ir muy bien.
Álvarez estrenando este nuevo proyecto, Federica no era tonta, galería que ocupa el antiguo espacio de Espacio 48, una galería de arte que se inauguró con la propuesta expositiva de José Andrés de Santiago y yo creo que va a tener muchísimo éxito, al menos es lo que yo deseo de todo corazón. Guapísimas estas chicas, ¿no? Bueno, es que son guapísimas y son estilosísimas las dos. Bueno, yo conozco más a María Álvarez, que además es amiga de mi hermana pequeña. Y aparte de ser un encanto, es una niña tiene muchísimo chic. Y es un poco el ejemplo de lo que acabamos de ver. Es una solución muy buena para estar en interior, que puede hacer fresquito como en este caso, y sustituir una americana por una chaqueta de piel, que no es exactamente una biker, porque entonces sería una prenda más apta para estar en el exterior, pero es una alternativa a una americana que a mí me parece que te puede servir para ir a trabajar perfectamente. Tiene unas tachuelitas que le dan este punto un poquito más informal, y lleva por debajo un vestido bicolor que es además en un rollo geométrico que es muy guay, así directamente. Lucía, perdón. No, sí. No, es que vi tres personas que me gustaron mucho. Mercedes Rosón, ejemplo de nuestras favoritas siempre, con una cosa que a mí también me gusta mucho y es una solución muy guay, que es el navy, que parece un estampado destinado al verano y que en invierno con una americana refresca muchísimo la imagen de un traje, ¿no? A mí me gusta mucho. Y ya no me acuerdo qué más que... bueno, la Lucía, lo que decías tú, con esa americana sin solapas y el blanco, que este invierno el blanco es el nuevo negro. Iban las dos de blanco y negro, pero en estilos totalmente distintos y yo creo que defendiendo mucho la personalidad de cada una, porque iban las dos guapísimas. Sí, exactamente, comparto a opinión de Inés. Lucía, ca chaqueta blanca, a min chifloume porque eu comentamos o blanco foi o rei este inverno e a min encántame o blanco. Despois o corte da chaqueta, corte na cintura, con el peplo. Exacto, Qué rarísimo que no lo hayas dicho tú, estaba yo esperando. A mí el peplo se me pasó ¿dónde va? Yo ahora el peplo no lo veo, Pois eu encantoume o corte da chaqueta. Sigo defendiendo lo mismo, que cuando tenemos un poco de curvitas, cuando el peplo está en una altura adecuada, nos viene bien. Pero yo... Pues eu no quería decirlo, porque luego me decís que soy mala, pero no lo veo. Pues a mí me parece que le funcionaba fantástica. Sí. Yo que no soy especialmente defensora de... Eu sí que me creo gustou le funcionaba moito. Fantástica. E despois María tamén me gustou porque é máis o meu estilo, máis roguerilla. Hai unha imagen na que se ve cruzando así os dedos, con lo cual deseolle moita suerte, porque, bueno, víase que había un montón de xente, seguro que vai a ser todo un éxito. Bueno, yo no sé, sinceramente, no sé ni cómo Isabela, nuestra cámara, que fue la que le tocó grabar esto, se fue capaz de apañar estas imágenes, porque de verdad que no había tiro de cámara de ninguna manera. Era como, estaba a tope. Sí, estaba a tope y muy bien. Yo creo que es un proyecto en el que han puesto muchísimo corazón y estoy segurísima que les va a salir muy bien. Y los cortes de pelo. Y los cortes de cabello, sobre todo el de esta chica, el de María, que no la conozco personalmente, pero enhorabuena porque aparte le funciona en el look y lo que decías tú, Ana, de que transmite parte de su personalidad en conjunto muy bien. Igual que su socia, pues también en otro rollo más natural. Sí. El cabello podría estar a lo mejor con otro toque, pero está igual, muy bien las dos. Destacaría, por ejemplo, varias personas que vi con el cabello rizado que me gustaría que tuvieran un poquito más pues al estilo de Ana, un poco más de frescura dentro de sus rizos naturales, ¿no? O sea, puede estar igual natural, pero darle un poquito más de viveza, ¿no? Y en el resto, pues en general, bueno, la exposición, suerte a las dos y pa'lante. Bueno, pues ahora sí, vamos con una alfombra roja y hoy nos vamos a centrar en los Mestre Mateo, que es una de las grandes citas, de las grandes galas que se hacen en Galicia, en esta ocasión, del mundo del cine y del audiovisual.
Pues veíamos esas primeras imágenes del fotocall en el que hay un poco de todo. Yo creo que luego vienen más modelos largos y más pedrería, pero ahora eran nuestros primeros invitados, entre ellos el presidente de la Academia, Carlos Ares. Ana, por deferencia, tú que estuviste allí apuntándotelo todo. Eu destaco que nunca me acordo o nome desta actriz, que é unha das protagonistas de Dalia, que levaba un vestido rojo espectacular con un lazo na espalda. Que non sale aquí. Non sale en este, vale. Como eu teña apuntado, bueno, queda destacado. Está claro que tienes fijación con Sí. esa chica. Pero llegó ella dijo, esta es la Sabes que que me pasa? gusta. Porque ten un rasgos de cara espectacular. Ten unha personalidade que se lleve na cara. Levaba o pelo un corte, a melena lisa, levaba un maquillaje espectacular, o vestido defendía o genial, e destaco esa chica. Despois había un chico de smoking blanco que tamén me gustou. Eu non me gusta moito o blanco nos homes, pero sin embargo este chico vino que o defendía moi ben, e non sei o nombre. E despois teño que nombrar a Ima Morandeira, que iba vestida de Maya Hansen. Maya Hansen, a min encantan os diseños de Maya Hansen, traballa moito con neopreno, estas telas moi fuertes, pero houbérame gustado que optara por outro modelo. Había, dentro desa mesma colección, había outros vestidos en blanco e negro, igual geométricos, se lo vi un pouco así, non sei como decirlo, pero no fue mi favorito. ¿Qué más cosas por aquí? Así en líneas generales. En líneas generales yo veo mucha falta de equilibrio en los looks, ¿no? Yo ya sabéis que soy muy defensora de las etiquetas y esto es una gala de premios, ¿no? Además del audiovisual, y yo creo que para ser una estrella hay también que demostrarlo, sobre todo en este tipo de momentos, ¿no? En el que estás nominado o invitado por una película y es el momento de darlo todo en la alfombra roja, yo creo. Y veíamos absolutamente de todo, desde largos despampanantes, pieles, espaldas al aire, cut-out, absolutamente de todo. Y luego de repente al lado mucha gente que venía como pues, de andar por casa. Sí, fulares, sin... Camisetas, vaqueros, bikers, que además este momento combinar una biker con un vestido ya pasó, eso ya fue. Y hemos visto de todo, ¿no? Pero también hemos visto cosas bonitas. A mí me gustó, creo que nos sale aquí o saldrá muchísimo, Vanessa La Torre de Buret, que es una marca interesantísima que se hace desde Coruña, que además ahora hacen vestidos de novia, y hacen vestidos, pues eso, para ceremonias, para invitadas, llevaba un vestido espectacular, absolutamente espectacular. Palabra de honor, con un escote Bardot, con un volante que además este año viene muchísimo el volante. Sí. Y además con una combinación de colores que este verano viene muy potente, que es el rojo con rosas, en este caso en un ciclame, en un bugambilla, pero viene muchísimo en las pasarelas y en la calle, que es la típica combinación prohibida, aparentemente, ¿no? Pero que cuando se hace bien es un gran acierto. Esa chica estaba espectacular. Sí, para mí era el look de la noche, o sea, yo me quedo con ella, porque además estaba en todo, o sea, tenía el rollo de... Bueno, estaba de peinado, de maquillaje, de vestido, o sea, era un estilismo completo e para o meu punto de vista estaba perfecta, además ela ten un corpazo tremendo donde defendía o vestido a tope. E outra chica que iba vestida de Bouret era Marta Arnoso, donde o vestido que levaba tamén o defendía genial. Vestido negro, un pouco máis sencillo, pero así a modo como máis campana, máis largo de atrás, un pelín máis corto de diante, e Marta eu vina radiante, levaba un estileto negro, ela ten un tono de piel doradito, e a verdade é que a vin guapísima Marta en esta ocasión. Yo también la vi guapa, para mí fueron de las dos más guapas, en estilos totalmente distintos, claro, yo soy más la historia de Vanessa, pero realmente Marta, que muchas veces eso a lo mejor no era el vestido más espectacular que había allí, no, pero ese look en conjunto en ella, que lo defendía también, la hacía, vamos, yo fueron Marta. Sin ninguna duda, o sea, Buret Forever, ya yo mi amor, ya podemos cambiar las nominaciones, nominamos. Manuel, ¿y tú así en líneas generales? En cuanto a cabello, en este primer bucle,
al hilo de los rizos que comentaba antes, salió una chica con un vestido como pintado a mano, que tenía un rizo precioso. Después volvió a salir otra chica, pues también con, creo que era una chaqueta, pero llevaba también otro rizo también muy bonito. Y eran rizos naturales, o sea, no trabajados de peluquería, no es necesario, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños ejemplos de en donde el propio rizo se le quita mucho partido, ¿no? Aparte de que es tendencia. Después destacar también, por ejemplo, a Cristina Iglesias, tengo aquí apuntado, que no por lo lucido del cabello en sí, sino porque es por tendencia en cuanto al efecto de texturas húmedas igualmente, que siguen viniendo aún, pero me hubiera gustado que fuera un poquito más de gala, un poquito más trabajado, no tan producto y ya está, ¿no? Después a nivel general me suscribo a lo que dijo antes Inés, de que es una gala, en general hay mucha gente que no es consciente de ello, ¿no? Y vas a mostrarte y vas a realmente de etiqueta, ¿no? Entonces, seas muy afín o no a ponerte según qué prendas, tiene que haber unos mínimos que hay que respetar. Unas americanas para los chicos o algo. Yo tengo visto en esas fotos hasta chicos con jerseys de punto, pantalones extra largos sin arreglar el corte, cosas que dices, un poquito, ¿no?, de mínimos. Y que deslucen la gala. Sí. Es como cualquier evento, ¿no? Cualquier boda. Si de repente te viene un primo en chándal, te jorobó. Tú ya puedes currarte la decoración, te puedes currar todo el evento, te viene el primo en chándal y se murió la boda. No seas tan dura, No, es no verdad. seas tan dura. No, pero sí que es verdad. No, pues que hay que quiero tener unos decir, mínimos de por- coherencia, por- de a mí saber se- dónde por se eso se está, indican ¿no? las etiquetas en determinados eventos, que en este caso no hace falta, porque es una gala nocturna, no hay más. Quiero decir, que te den el Nobel y poquita cosa más. Una gala de noche, una entrega de premios del audiovisual. Caray, es que es el momento de Yo creo que es el darlo todo, momento ¿no? de lucirse y además muchas veces tampoco, yo creo que hay una cosa malentendida que es que muchas veces se confunde, que parece que entonces le damos ese punto frívolo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es siendo un poco motor de la economía, porque el ver que vas a preparar los looks, que los diseñadores pueden estar ahí, las tiendas, etcétera, los maquillajes, las peluquerías, yo creo que eso también genera muchísimo. Genera, desde luego, e aparte, desde desde o luego. noso punto de vista, eu que estuve atendendo a varias chicas das que foron, para min gústame que sea un look completo. Se leva un vestido bonito, que leva un maquillaje bonito, pelo bonito, as mans, os seus complementos, o sea, gústache que todo sea un conjunto. Que conste que yo voy a decir también en defensa, para no ser tal, que creo que es una gala que cada vez va a más. Sí. O sea, es verdad Sí. que había cosas que, bueno, que todavía pues a lo mejor la gente podía preparar más, pero había muchísimos estilismos. Ángel Nimo, que es estilista, estuvo preparando muchísimos de ellos, o sea que cuando ya te preocupas en Sí. voy a buscarme ya el look concreto para esa gala, los nominados y tal, yo creo que se preocuparon mucho de hacer, porque además en las redes sociales, bueno, tanto tú como Yolanda Belda y tal, todos estuvieron Sí. ya un poco colgando los tratamientos que les estabais haciendo y tal, o sea que yo creo que es verdad que todavía falta, seguro, pero que cada vez es una gala que va más y que cada vez yo creo que las personas también tienen más conciencia de arreglarse para estos É que un eventos, estilismo ¿no? leva todo. Desde o punto de vista... Perdona que che interrumpí, No. Inés. Sí. Desde un estilismo leva desde o cuidado da piel para poder lucir un pelo bonito ou para poder lucir un maquillaje bonito, un vestido bonito, o cuidado da piel é básico. Por eso ese feito de decir, pues tratamos as pieles antes de calquer tipo de evento. Eso é básico porque podes levar un vestido precioso, pero como non teñas a piel lucida, brillante, tratada e hidratada, ese vestido desluce. Igual pasa co maquillaje. Tes unha piel sin tratar e o maquillaje non eres capaz de conseguirlle luz. E se o maquillaje non ten luz, o pelo tampouco non acaba de quedar. O sea, é todo un conjunto é todo un concepto de cousas, non é só decir levo un vestido bonito e xa está. No, é todo un global. Totalmente de acuerdo en la necesidad de armonía. De hecho, para comprar, yo siempre digo, no compres un top porque te gusta. Piensa un poco lo que tienes en casa, ¿no? Y el vestido pasa igual. Piensa un poco, no solo en que el vestido te guste, sino que te vaya a ir bien a ti, y los zapatos y el peinado, si no va a haber ese equilibrio. Yo te decía con respecto a la gala,
también es una, no solo en la gala, ¿no? En las bodas, en todo. Es una señal de respeto a lo que estás haciendo y de que te importa lo que estás haciendo. Yo me apuesto lo que quieras a que la gente, como decías tú, hemos ido a peor, hemos estado peor y cada vez vamos a más y había gente que se lo ha currado y que lo ha hecho muy bien, pero me apuesto a que los que no se lo curraron los invitan a los Oscars y no se comportan igual. Ya. Yo ahí lo dejo, ¿no? Y me parece que si tú quieres el sector y estás intentando que este sector se valore aquí, que es un motor económico muy importante y además de transmisión cultural, no solo económico, también hay que en estos pequeños momentos hacer de la gran fiesta del audiovisual gallego una cosa que esté a la altura. Había moitos diseños gallegos, Sí, moitos. pero poco, fíjate, han vestido más. Ay, caray, como estoy hoy de... No, quiero decir, me ha gustado mucho, todo el mundo muy guapo. No, pero... Quiero decir, desde un espíritu constructivo, he visto mucho más que las tiendas se han preocupado de vestir a las actrices sobre todo, quitando algunas marcas como Etienne, que vestió a Roberto Vilar y todo esto, pero había más tienda que ha tenido que ha tenido esa sensibilidad y esa apuesta por el sector, que diseñadores que tenemos aquí un montón y además excelentes, que me parece poco hábil además que no se haya molestado en ponerse en contacto con nuestros actores, nuestras actrices y nuestros periodistas para que en ese momento, en ese escaparate tan importante, luzcan sus creaciones. Bueno, pues os aseguro que quedan muchos vídeos y podéis seguir hablando de todo esto. Siguientes imágenes. Vamos avanzando. Una gala dirigida por Manolo Cortés, centrada en el mundo del audiovisual, del musical y conducida por Yolanda Muiños. Vamos a seguir viendo imágenes. Pues aquí estábamos viendo más imágenes de ese fotocall y avanzando un poco en lo que fue la gala después. Un look perfecto para ir. Miguel Ángel Blanco, guapísimo, de Etienne. Smoking negro con solapa azul, me encantó. Además, alto, guapo, un cuerpazo. No sigas. Uy, sube el calor, sube la temperatura. Entonces, defendía perfectamente ese estilo, o sea... Yo conste que vi a los chicos, así en líneas generales, más guapos que a las chicas. Sí, bueno, también hay chicas que lo hicieron muy bien, ¿eh? Ahora me toca, Sí, ahora pero antes fui Tony, ahora soy yo digo Ángel. en líneas generales, también hay nivel chicos que lo general, hicieron muy mal, pero sí, yo creo que en Pero líneas a nivel generales... general, para nivel que suelen acostumbrarnos
los chicos subieron el nivel Sí, bastante. Yo estoy contigo. Bastante, o sea, si miramos no hace mucho, no veíamos nada de lo que vemos hoy. Antes no Y se veía aunque- casi ni un smoking, quitabas a Vale. Besteiro y a veces el presidente de la academia y era... Y Antonio ahora Mo- vis- el que era antes Ah, el- presidente de la academia. Dije, claro, dije. Antonio Y Morelos, acabamos. que iba guapísimo. Que también iba de smoking. Que iba si no- súper sí, elegante. Y Que ahora es estamos viendo un superelegante, montón de superelegante. looks de masculinos, pues en general muy bien y muy buenos. O sea, Y arriesgados. bueno, algunos de más. No, pero bueno, sí, pero a ver, quiero decir, a ver, ahora también haciendo un poco de abogado del diablo, siempre nos quejamos de que los chicos no arriesgan, Exacto. y hemos visto riesgo con gala, es decir, Sí, hemos visto sí. esos trajes que hablábamos Sí, sí. antes, adamascados, ayer se me ha ido David Zamor y Sí. ¿quién más? Monti Monti Castiñeiras. Castiñeiras, uno en Monti tonos Castiñeiras, que azules, además es de los que siempre llevan looks más arriesgados. muy arriesgados, porque Monti Castiñeiras lo que hace muy bien es el sport. Sí. Sí, a mí de sport Monti Castiñeiras me gusta muchísimo. Es de esa gente que tiene mucho rollo de sport. Bueno, y en este caso siempre decimos, es que siempre van igual, es que siempre van igual. Bueno, pues esta vez llevaban una etiqueta de fiesta, pero con ese punto de riesgo, de un tejido diferente, de tonos diferentes. El chico que decías tú, que se vieron varios, con la americana azul, que además es una cosa que también se vio muchísimo en los Oscars y en todas partes, ¿no? Que es muy tendencia, un había- smoking pero diferente. Estaba Juan, creo que Juan, o presentador de Aquí Galicia, que levaba unha americana como de terciopelo en granate, ca solapa negra, e tamén, despois, camisa negra, vale, o pantalón era un pantalón básico negro, pero a americana era preciosa e quedáballe bárbara. Bueno, vamos avanzando, ¿eh? Bueno, vamos avanzando también en vídeos, pues yo me refería a que vamos avanzando también en estilismos, en riesgos y en riesgos acertados, además, que eso también es importante. Vamos a seguir viendo imágenes. Eu sou novo gringo, canto com vocês. Sexy bonitas, Latina girls. Beautiful Latina girl, dance on the beach all over the night. Beautiful Latina girl, dance on the beach all over the night.
Pues veíamos más imágenes, muchísimo que comentar, ya casi se pisan aquí antes de que acabase el vídeo. Ana. Ay, es que tengo muchas de mis chicas en este vídeo. Encantoume Carmen Méndez. Llevaba vestido rojo, todo aberto na espalda. Que vou a comentar? Do pelo vino sencillo, pero vin que iba moi acorde ao estilo de vestido. Teño maquillado en outras ocasións a Carmen Méndez, e hai veces nas que quedas contenta co teu traballo, hai veces nas que non. E esta vez fui unha das veces nas que dicen, me encanta. O sea, ¡Qué buena que soy! no, porque, a ver, reconoces cando algo che sale mal. Me imagino que a todos nos pasará. Hai cosas que a veces nos quedan mal e nos queda ese remordimiento por dentro de decir, jolines, pude non facer mellor. Sin embargo, a Carmen esta vez eu vina guapísima, tanto de roupa como de maquillaje, de pelo, de todo. Outra que destaco que me chiflou foi a Giselle Llanio, que é a directora de Dalia. Levaba un vestido azul a caer, todo recto, iba elegantísima, para min iba elegantísima, e despois levaba o pelo así con despuntado, que vin que defendía moi ben ese look, porque lle daba ese look máis desenfadado. María Mera para min iba moi guapa, iba moi radiante, vina feliz, vina contenta, vina con unha sonrisa de orella a orella, encantoume como iba. E quen máis? Bea Serem, tamén me gustou moito como iba. Quizás eu non son moito dese estilo de roupa, dese estilo de vestido, quizás o vía un pouco demasiado. Pero bueno, la voy a defender. Bueno, es que muchas veces Sí. no ves modelos que no son tu estilo, que tú no te pondrías, pero que funcionan en las personas que lo llevan, ¿no? Que es lo que es bien que o importante. defendía perfectamente. Despois sale no vídeo Diana Nogueira, que levaba un top que era de Franco Quintáns, que é un top de novia. O top era precioso, pero sin embargo, vista en persona, vine desproporcionada, vinlle moitísimo volumen arriba e moi pouquiño volumen abaixo. Eso que ya es súper delgadita y súper... Levaba toda a espalda descoberta, o top era divino, pero había algo, non sei dicir o que non me acabou de encaixar. E despois, outra chica que non me acabou de encaixar foi Ana Turpín. Non sei se foi os tonos, se foi o vestido en sí, tampouco me acababa de enamorar. Y así por encima... Y paso palabra, sí. que hay que avanzar, que si nos echan ya y nos queda un vídeo. De acuerdo contigo, en Carmen Méndez y en María Mera, el vestido largo de María Mera. Bueno, en general los vestidos blancos a mí me chiflan. Los vestidos blancos que salieron aquí en general muy bien. Me gustaba mucho con esos hombros armados, pero luego la manga aquí suelta, me gustó muchísimo, iba muy, muy guapa. Luego, por ejemplo, Natalia Senra, que también iba de buret, que era muy curioso, ¿no? Porque parecía por delante un crop top, pero luego era como un tie-hem, pero llevado a un top, ¿no? De negro, muy sencillita, pero con un toque que me gustaba mucho. Con el pantalón, así una línea muy minimalista. Sí, y Susana Rodríguez San Pedro, otra vez de rojo, rojo como Ana Pérez, me gusta muchísimo. Con vestido largo rojo, entallado, de manga larga, que no llegaba a ser corte sirena, pero que le hacía muy buena figura. Me gustaron esos 3 o 4, ya no sé. Manuel, no sé si te han dejado algo. Bueno, lo bueno es que coincidimos en nombres. En algunas. ¿no? Sí, porque por ejemplo en María Mera, aparte de todo lo que dijisteis vosotras dos, destacar también he recogido que le aportaba mucha frescura dentro de su alegría y espontaneidad. Yo no soy tan de acuerdo con ellas en el modelo. A mí el modelo ni fu ni fa. Y sin pero embargo, de transmitía cara a un la buen vi rollo. radiante. Yo a María de cara la vi guapísima. Con Sí, esa y cola el cabello así despejado, labio ese rojo. puntito de atrevimiento con ese tipo de recogido, igual que esta chica de pelo negro, lo llevaba igual, pero más pulido, en la zona superior. Dices Vanessa da Torre, Sí, la y con chica ese muy labio alta, rojo. sí. Mira, hoy Vanessa da Torre se merece un 10 por todos los lados. Me gustó Sí, mucho. sí, sí. Después, en general, los cabellos de la mayoría de los que vimos ahí estaban muy cuidados, mucha peluquería, muy natural. Otros más allá, más elaborados, más de lo que es, más de una gala de premios. En general me gustó mucho.
Eché quizás en falta un poquitín más de recogido, un puntito más sofisticado para ser una gala de premios que lo permite, ¿no? En vez de tanto cabello tan suelto, pero en general muy bien todo, me gusta. Pues últimas imágenes antes de despedir la sección. Volvemos a los Mestre Mateo y volvemos viendo modelos, modelitos y modelazos. Y algún modelucho incluso. Bueno, bueno. This is gonna hurt. Get ready for the pain. You won't even take a breath before it starts again. This is gonna hurt. It's gonna take you down. You won't know what's happening until you come around. This is gonna hurt. Get ready for the pain. This is gonna pick you up and smash you down again. This is gonna hurt. Oh. This is gonna hurt. Get ready for the pain. This is gonna pick you up and smash you down again. This is gonna hurt. Modelazos en este vídeo. Ana, ya finalizando, ¿qué es Son lo que más Forneas. Guapísimo. Es mi preferido de esta Sí, gala. guapísimo. Mi corazón va con otros que me gustaron muchísimo, pero para mí fue el descubrimiento de esta gala. Me parece que iba guapísimo. Sí. Sí, ¿Me miras así? No, porque me dijiste que cortito y al pie, y entonces... Pero, son Fornelas, que yo ya metí aquí mi cuñita. Claro, pues. Dentro dos chicos fui o que máis me gustou. Despois gustoume moito Renata. Renata de vainilla e chocolate, sí. Renata, que la tenemos con su Sí, zapato con su de elegante en zapatito, casa. sí. Yo me quedo con mi María Garrido, que además iba de amarillo, con esa que no llegaba a ser ni chaqueta ni abrigo, ¿no? Pero ese punto en brillo, en lentejuelas, en fiesta, que me gustó muchísimo. Es también una combinación atrevida, pero ganadora. Y destacar también a Isabel Arán, que iba también con este juego que es ahora mismo se está viendo tanto, que es el blanco con dorados, ¿no? Iba muy de estrella, con su chaqueta de pelo, con estola me parece, sí. Bueno, pelo y el vestido alto hasta aquí, largo, muy estrella, muy bien. Bueno, yo creo que es un vestido que solo funciona con Isabel Arán. Y yo estoy de acuerdo contigo, es que yo voy metiendo cuñitas. A mí María Garrido fue de mis preferidas también. Favorita, ¿verdad? Sí. Y amarillo, Garrido, y amarillo, que si yo siempre me voy al rojo o al blanco, pues amarillo. Me parece que iba ideal, dentro de lo María. natural, además. Sí. O sea, A mí María fue de las que van más me gustó. Muy en su línea, además. O sea, Sí. es de las que no se transforman. Sí. Suben su toque, pero mantienen su punto de Sí, sí, persona. sí, ¿no? Sí, eso se le nota. Pues para cambiar un poquito de tercio, yo destacaría a la señora que sale al final, del A Marta vestido Villar. rojo, Marta Villar, pues con su naturalidad, con todos sus años y con su cabello fantástico y juvenil, y que transmite pues también ese buen rollo que a pesar de hoy... Pues, A mí me gustó mucho además verla subir al escenario con ese zapato plano, sabes que a veces es difícil y tal, y que ella defendía también porque la veías tan en su estilo, pero tan bien vestida, con ese un pouco tan vaporoso. No momento que subiu ao escenario, viuse moi cómoda. O que diste, o vestido tiña moita soltura, ele iba en plano, eu tamén fui unha das señoras que Que más me gustó, sí. Así como a Sabela, ya para ser un poquito ya malo, que a veces me gusta, ya lo sabéis. A mí el cabello, por ejemplo, no me gustó. Creo que para ese look debería de también arriesgar más con el cabello, porque iba, bueno, flojo en general. Y para tanta personalidad, de tanto vestido, ella que se lo puede permitir, bueno, creo que en el cabello debería de haber dado un poco más. Un pouco clásico, ¿no? Un pouco pasado. Sí, no poco acorde con esa fuerza del vestido y la piel y demás, sí. Exacto. Bueno, pues hasta aquí los Mestre Mateo y hasta aquí también nuestra sección de esta noche.
No sin antes decir que teníamos una sorpresa, yo la tenía guardada para este momento que se merece el broche de oro, y es que la semana pasada tuvimos aquí a Ramón Braña como invitado hablándonos de un showroom muy especial de ceremonias infantiles que se va a celebrar este fin de semana en el Hotel Oca Puerta del Camino. Pues bien, todos aquellos que vayan a visitar el showroom se hacen una foto desde allí, nos la mandan por mail a lasnochesdeana@correotv.es y pueden entrar en el sorteo de una noche en uno de los hoteles Oca, yo creo que más bonitos y más espectaculares que tienen, que es el de Gijón, club termal incluido. Así que todo el mundo que se pase por allí, que quiera entrar en el sorteo, ya saben, foto desde cualquier stand que les guste, que se vea que están en el Hotel Puerta del Camino, en ese showroom de ceremonial infantil, y pueden optar a este maravilloso premio. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Gracias. Manuel, repite, por favor. Sí, cuenta con ella. Y nosotros nos vamos ya a publicidad y a la vuelta a Corazón. Pues hoy, para hablar de todos los temas que aparecen en las revistas del Corazón, tenemos con nosotros a Rosa Portela. Buenas noches. Muy buenas noches. Y a Laura Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Líderes de audiencia, señores. Hoy, líderes de audiencia, y vamos a revalidar. Hombre, toda la temporada. Nos toda la falta temporada. la otra mitad de líderes. de liderazgo. Nada, pero vamos a ser nosotras más líderes por venir más. Aquí cuanto más se viene, Ahora más va a haber líderes. lucha de ranking aquí, vamos a verlo. Sí. A ver si hoy tenemos más audiencia que el día que viene. Sí, Vamos a empezar como- a medir. Como cuando se peleaban Belén Esteban y Rosa Benito, a ver quién tenía más audiencia cuando iban al Deluxe. Pues vosotros también, las dos mitades. Pues vamos a ver portadas de revistas y enseguida empezamos repasando todos esos temas. It's been so long, climbing to the top of my. What's going on? Just found out about the spot. Show me what you got, let's have some fun. Word is not enough, babe. Just get started. This an Audi. Good morning, the kid is really on it. Sun is coming through, I'm hot and I'm flowing it. Giving you the flow, the latest on the sport. I'm saying what it is, life's too short, and I keep being a kid. Life's too short. Born in the motherland, I know life's too short, so I enjoy every second. Cause life's too short. Let's party. They call me crazy and insane when I really just be living the life, living the life, the life. I'm not here to waste my time. I ain't spending it. I'm living the life, living the life. Life's too short. Waterloo and spring break, living the life. Naked on the beach, babe, living the life. Still drunk in the morning, living the life. Keeping the party on, living the life. Come on. It's been so long, now do what you want. What's going? Portadas de revistas y nada así que nos llame demasiado la atención, ¿o sí? Bueno, pinceladitas nada más. Poca ¿no? cosa. Bueno, a mí lo que más me llama la atención es la vuelta de Isabel I e Isabel II de Perú, que vinieron relajadas. Ella llegó Sí, ella relajadísima. siempre está muy relajada. Se Ella fueron en llegó Amor y Compañía. Vamos a hacer relajadísima. un repasito. Se fueron en Amor y Compañía. Luego allí parece ser que la cosa no estuvo bien. Luego se vinieron felices. Luego Isabel Pantoja se puso hecha un basilisco, no sé muy bien por qué. Porque le Y ahora- llamaron Chabelita a la niña. Le preguntaron, ¿qué tal el viaje el primer viaje de Chabelita a su país de origen? ¿Qué tal Chabelita? ¿Conoció Chabelita a su madre biológica? ¿Qué tal Chabelita? Isabel, no Chabelita. Isabel. Esta señora, como si la hubiésemos bautizado la prensa como Isabelita, como Chabelita. Chabelita y pero Paquirrín, era como le y llamaba Paquirrín. ella. Era como le llamaba ella, no nos inventamos ese nombre, señora. Pero se lo puede llamar ella en petit comité. Bueno, solamente pues es en que se aguante. privado. Hay que tener No mucho le cuidado cuando se le gusta. ponen motes a los niños, porque después llegan al colegio y dicen que se llaman así y ahí te quedó, hasta que eres mayor. Bueno, pues el caso es que tiene muy buen carácter y venía muy relajada de Perú, le debieron de tratar muy bien y lo debió pasar muy bien con la hija. Pero bueno,
Bueno, esta semana ya daban una exclusiva de Chabelita con su única madre y verdadera madre. A la que abraza, que es Isabel Pantoja. Bueno, tienen ahí, bueno, yo ahora sí que ya me creo que tienen ahí al final montado un negociete. Bueno, mujer, tienen más que negociete. Y te han montado. Y te han Bueno, pero montado. ¿tú crees, al final, dónde está la verdad y dónde es paripé todo? Esta niña... Yo poca verdad veo ahí, si os digo la verdad. Muy poca verdad. Porque esta niña, además, yo os decía que cuando fue a la isla me parecía la más creíble de toda la familia, me parecía la más auténtica, era muy, muy callada, como que se pensaba todo mucho. Sí, es que lo hace. Y antes de hablar y tal, y realmente yo lo que veo es que es muy fría y muy calculadora, y que está acostumbrada pues a ver cómo la ningunean a lo mejor desde el minuto cero, porque yo creo que eso lo tuvo que ver siempre, y se hizo como una coraza, y ella dirá, pues mira, ahora quieres que te hagamos un paripé, que eres mi madre del alma y eres la única madre del mundo y eres adorable. Ella lo hace porque desembolsa algo, pero que le importa a su madre 3 pitos, que me parece muy bien, porque a su madre le importa a la hija también 3 pitos. Cada uno recoge lo que siembra, así ella no le dio ese cariño, pues la otra se hizo así, que no le dio ese, es que mira, una cosa, es que yo además te digo una cosa, yo creo que hay diferencia, que te den poco cariño a que te den desprecio, que me parece mucho peor, porque a mí, si mi madre, pues dices, ¿qué es mi lo madre, que tú opinas que has recibido? Yo es lo que opino. Yo opino que una cosa es decir, es que mi madre estuvo de gira toda mi infancia y pudo dedicarme muy pocas horas. Me dedicó más horas Dulce que mi madre. Pues muy bien, eso no tiene nada que ver. Pues mira, son circunstancias. Pero si cuando viene tu madre, tu Tito Agustín, se dedica a menospreciarte, a ningunearte y a tratarte como si fueras distinto a los de pura sangre... Hombre, el Tito Agustín llegaba, no sabes cómo come la dotadita esta. Claro, hombre, claro, y después desagradecida. Que nos lo agradezca, que nos lo ¿Qué dijo? agradezca. Desagradecida encima de todo lo que le dimos. Hija mía, ¿y a ti? ¿Qué te dieron a ti? Y al otro niño también tiene que Y al otro agradecerlo niño, igual, claro, porque, ¿no? vamos, en todo No, caso. lo que está claro es que a esta niña la trataron de una manera distinta. Y entonces Me está claro parece que esta también, niña es de muy todas dura. formas, parece que, por ejemplo, con su hermano Kiko Rivera, que siempre se vendía, entre comillas, así, que eran unos hermanos que estaban muy unidos, que él era súper protector con ella, excesivamente incluso y tal. Y luego han estado separados, que eso pasa en las mejores familias, pues tener épocas de que te llevas mejor, peor, etcétera y tal. Pero ahora me da la sensación, es como que esa es una relación que se rompe de lleno, esa es la sensación que da, y que es como de puntualmente tengo acercamientos, también un poco por venderlas. Pero ya no... Ya ¿Sabes no. qué pasa? Que ya en esa familia, no solo entre los dos hermanos, es que tienen unas relaciones familiares un tanto extrañas. Mira, o sea, no son sanas, porque dentro de su familia hay como celos, envidias, no sé qué, y si después... tú haces esto, entonces no me quieres, cosas que son absurdas, no tienen nada que ver con querer a tu madre, hacer que te pagues por todo mal. Todos los hijos nos portamos mal alguna vez en el mundo y no por eso dejamos de querer a nuestros padres. Pero después pasa una cosa. Entonces es así, si tú haces eso, entonces ya fuera de mi casa, porque tú aquí no pintas nada. O sea, son unas cosas un poco... Y después que tienen a su madre tan endiosada, yo la veo una persona tan endiosada, que hija, pues que te tengan endiosada todos estos que tienes a tu alrededor, que te dan todo tal, son los vasallos. Otra cosa muy que bien. no es sana tampoco. Pero tu propio hijo, tu propia hija, que te tengan tan endiosada y te tengan miedo, porque la hija lo reconoció un día, Es que dijo, le a ver tiene cómo me miedo. atrevo yo a decirle esto a mi madre. O sea, que realmente Por es eso, una relación... porque no tienen reacciones normales. No es una relación de madre-hija, es una no relación... se disgustan porque te hayas comportado mal, porque no es un comportamiento adecuado. Se disgustan porque es como una ofensa a ellos. Sí. Eso es una cosa que, señora, usted no es sana. Y después ella es tan buena, pero ya veis qué mala leche se gasta. Ahora, cuando vaya otra vez al programa de Pablo Motos, dirá, yo dije, se llama Isabel, porque nos molesta muchísimo que le llame Isabelita, pero no lo dije con ninguna... El otro día fue Kiko a reñirle a Pablo Motos porque le había dado un piquito a su madre y dijo que eso no estaba bien. Qué patéticos son. Sí. Son tan patéticos. Que le mandó, nada más acabar el programa, le mandó un WhatsApp. Gracias por haber tratado también a mi madre, pero lo del piquito sobraba. Bueno, qué ridículos son. Qué familia más... Ya sabes. ¿Y a santo de qué fue él? Porque saca disco ahora. A decir que... Hombre, hija, ¿a qué vas? A promocionar algo, ¿no? Que se vino de Perú porque tenía diarrea.
O sea, que esa es la noticia. De verdad. Oja, pues yo pensé que iba pues, a promocionar su nuevo disco, su No lo vi tontería. entero, pero un poco más vi que eso. La verdad que le había sentado mal las aguas de allí, que bueno, y Pablo Motos se solidarizaba con él diciendo que a él le pasaba lo mismo cuando iba de viaje. Vaya, pues que no salgan de casa. Y que podía ser Que se también vayan de los hielos de las copas y de tal, Ya, pues sí que ya. es probable. Vale. Bueno, o de sea, verdad, los lugares o sea. de ambientillo, esos que tienen en las copas, el hielo mal. Ese hielo. Sí. Bueno, no sé, me parece todo muy... Surrealista. Muy Ya. surrealista, muy extraño. Cosas muy de todo. Kiko. Y Todas enseñar estas todos cosas sus de tatuajes también, que tiene tatuajes por todo el cuerpo. Y que fue a... Vaya, hombre, lo que le faltaba, un ¿no? tatuaje y que a un sitio, a un asiático, y entonces le pusieron, yo quiero que ponga aquí Isabel por mi madre y tal, y entonces le pusieron ahí en letras Otro asiáticas, peloteo, que ¿es? no sé qué Sí. tal, y después resulta que llegó la novia de su tío, que es asiática, y dijo, ahí no pone Isabel. Y entonces, ¡Qué disgusto! Ahí pone cerda. que se tuvo que poner otra cosa encima. ¿Sabes? Ahí le ponía cerda, tu madre. ¿Qué más le da si no sabe lo que pone el buen muchacho por Qué mal. ponerlo en oriental? Exactamente. ¿Quién le manda a ponerlo en oriental? Por no en andaluz. Eso me pasa como a mis amigos que fueron un Isabel. poco perjudicados a hacerse un tatuaje y salieron todos con la cruz de Santiago, de la hermandad de Santiago, todos con la cruz. Y al día siguiente se levantaron y dijeron, pero esto es una pesadilla real. Tengo la cruz de Santiago Apóstol. Y otro, pues yo también, y yo igual. Y todos se habían tatuado la cruz de la hermandad de Hay Santiago. que tener mucho cuidado con los tatuajes. Son muy patriotas, muy ¿En qué compostelanos. momentos los haces? ¿En qué momentos los los haces nombres de de tu las vida? novias y esas cosas, eso es peligrosísimo. Bueno, por eso se tatúan a mamá, porque a mamá la va a querer Amor de siempre. madre, claro. Claro, es así. Sí. Hombre, pero un amor de madre lo puedo entender. Bueno, un Isabel en oriental Isabel no. Pantoja, en cambio, no podría haber puesto el nombre de sus hijos, No, porque como esta no. los quiere y los desquiere en un momentito, No, bueno, no. Isabel, al otro no, al otro quiere siempre. Al otro lo quiere, su pequeño del alma. Bueno, hablando de hijos, otro de los que aparece esta semana en las portadas es Alessandro Lecchio Obregón, no García, De Torlonia, será. de García, Torlonia. claro, García. García. Borbón. Junior. Que se ha independizado el niño, se nos ha independizado. Nuestro pequeño del alma se nos come micrófono. Come micrófono. Se Yo nos creo que ha más bien es el independizado, come se nos micrófono. ha independizado, se ha ido a vivir a un loft con su novia y ha hecho unas declaraciones en las que dice: mi padre me ha vetado en todas las cadenas de televisión porque no quiere que nadie piense que yo voy a aprovecharme de la fama de ellos. Claro, claro. ¿Y a qué El vuela porras, propia. digo yo, a qué porras iba a ir este chiquillo a un plato de televisión? No hizo tantas carreras, no estudió tanto, no Bueno, sabe pero ahora tantas se va a cosas. dedicar, Laura, a sacar de nuevo una ginebra muy conocida, que era la que echaba su bisabuelo, Alessandro de Torlonia, todos los domingos, solo los domingos. En su dry martini le echaba unas gotitas de ginebra y esa ginebra la vuelve a sacar él, porque es una ginebra pues con mucho pedigrí, muy Ahora, aristocrática. pero la va a fabricar, entonces. Pues no lo o sé, sea, no entiendo muy bien, es pero que va a bueno, volver a fabricar sacarla, muy bien, a lo mejor la pues, saca del baúl, que le quedó una botella. Bueno, si echaba gotitas nada más, a lo mejor Bueno, lo el conserva. caso es que tienen muchísimo complejo de estirpe, tanto Sí, él como su padre. sí. como- Claro, se la transmite su madre, sobre y bueno, todo. y su madre. Entonces dice, bueno, él todos los domingos tomaba su dry martini con estas gotitas de ginebra. Incluso muchas veces las tomaba con el duque de Barcelona, con el conde, con el conde de Barcelona. Cuando quedaban, se tomaban su dry martini los dos. O sea, tiene que Entonces, contarnos de la con quién la misma tomaba. botella, ya puede tener unas cuantas, porque no creo que le haya Claro. quedado. Y mira, y entonces, claro, yo lo que no sé es qué pasa, que sacas que esa botella la fabricaba su familia o así, no sé. Pues no lo sé. Pero No sé, como pero ya ahora sabes sé. que fabricar ginebras es bastante sencillo. Sí, Debes parece estar ser, porque parece ser por la afluencia de Claro, ginebreros que dentro salen. de poco voy a hacer mi propia ginebra también para mi propia cosecha. Ay, suele. Bueno, tú nos vales mucho para todo. Bueno, Diseñadora. Sí, porque yo como soy como las celebrities famosas, todas son Laura. diseñadoras. Todas diseñan Pues y ahora mira, todas van a hacer Todas son ginebra. No es mala diseñadoras, idea. ya veréis. Ahora que somos líderes de Este audiencia, año los elegantes vamos voy a sa- llevar mi propio diseño. Es cierto, eso es cierto, eso no es mentira. Pero ahora que somos líderes de audiencia, tenemos que sacar nuestra propia ginebra, la vamos a beber aquí y se va a Hombre. vender por lo menos en Santiago y Comarca, digo yo. Ginebra Corazón, ¿cómo es? Ginebra Las noches de Ana. Ginebra. Ya hay una, ¿eh? Ya hay una de Ana, ¿no? Las- Es verdad. Ya hay una que se llama Ana. Ah, sí, Ana Ana, no puede sí. ser. Bueno, pero las noches de Ana. No, Ginebra del Corazón. corazón. Ginebra Con del todo corazón. corazón y entonces hacemos aquí. Está ahí, rojito. Y después No tenemos la ginebra, y después pero por ideas que no Y después sean. hacemos corazones. Bueno, Vamos a el brindar con corazón, nuestra el ginebra. corazón sí que le da algo a Ana Obregón cuando su hijo le dijo que se iba. Eso sí que casi infarta. Debió de ser tremendo. Que porque- se iba, le debió de dar el primer amago.
que se iba a vivir con su novia, Ya, eso le es debió fulminante. efectivamente, fulminante. Porque Ana tiene una pinta, yo no sé, igual nos llevamos una sorpresa, pero tiene una pinta de ser de estas madres. Pero difíciles. Ana Obregón dijo que la llamaban y salía con ellos, que se lo pasaban genial con ella. Eso es ser suegra difícil, te lo digo yo. Eso es dificilísimo. Difícil, es imposible. Eso es peor que un mal. Y además dijo que se lo comunicó a su madre, dijo, mamá, me voy a independizar. Y entonces se quedaron los dos como en silencio un buen rato, mirándose a los ojos, que yo no me lo creo. Y la madre haciendo... Y se quedaron un buen rato y después él entiende que ella lo va a echar muchísimo de menos. Y entonces llegó al coche y pegó el grito de Tarzán. O sea, que Por se sintió fin. liberado. Dijo, Pero yo no entiendo muy bien eso. Lo conseguí. Si es por diciendo, bueno, ya está, ya me Claro. voy, o Que pensó que ella le iba a decir, gritando de porque eso su madre nada. no había reaccionado. No, porque su madre, él pensó que la madre le iba a decir, de eso nada, tú de aquí no te mueves, hijo, tú de aquí no te mueves. Y si se lo dice, él no se mueve, por eso es como un corderito, por muy grande que, pues qué grande De es. todas maneras, el chiquillo este... Chiquillo es un armario, ya. Bueno, el ¿A qué se chicarrón. dedica este chico? A nada. Exactamente. Quería ir a la tele, pero su padre no le deja. Lleva 8 meses con esta chica, se van a vivir juntos ya. Ya tuvo muchas novias, o sea, no sé, le será demasiado pronto para eso. Sí, y mira, es que ¿a qué se dedica? A la ginebra que va a sacar ahora, ¿o qué va a dedicarse? Bueno, este es su nuevo proyecto. Claro, pero- el antiguo no lo era el rapero. Él hizo una carrera de esas según Ana Obregón, que solo hacen 2 y que eran 3 carreras en una, que se hacen en 2 años, con lo cual tampoco deben de ser muy complicadas. El niño es muy listo, muy listo. Y Pues- total, después de eso, solo ejerció haciendo rap. Es y ahora quiere ir a la tele. es músico, ya sabéis que rapeó también el bautizo de su hermana Claro. Ginebra. Y ahora- Ginebra, se llama la Ginebra. niña, claro. Ahora va a hacer ginebras y ya queda ahí toda la cosa. Claro, en honor a la hermana. O sea, La hermana es con V, ya lo explico. Bueno, ya. Y tú no Lo sabes la explico. ginebra que va a vender si no sea con V también. Porque es de la realeza, tampoco es una Ay, ginebra mira. cualquiera. La que Igual. bebía Alessandro Torlonia, no creo que sea la una realeza ginebra escribe con V. como le da la gana. Con V. Es con Son como V. los- Es más, es con V y con H intercalada. No, es que él dijo, la mía es con B y mi hermana es con V. Dijo. Ah, bueno, sí, ahí ya, tanto no llegue. Ya. Ya. Bueno, O sea que y a ya- mí el tema estrella de todas estas semanas, y yo sigo empeñada en saber qué va a pasar con Feliciano y Alba, en qué acaba realmente la cosa. Pues que va a tener que trabajar De mucho. entrada ya tienen el divorcio. Ha salido para estirar un poco el tema la madre de Alba, pero yo que será para estirar el Para tema. poder pagarle lo que tienen que La pagar. madre de Alba ahí metiendo así un poco de cizaña, como es de rigor. Y luego a mí me hizo gracia porque Antonio Rossi, en un alarde de defensa hacia Feliciano, dijo bueno, que a él le habían contado, fuentes cercanas, que él estaba, Feliciano, muy enamorado de Alba cuando se conocieron muchísimo. Cuando se conocieron y cuando se casaron. que hay que estar que muy había estado enamorado, muy pues, enamorado si no. de Alba. Y además que, bueno, él le echaban incluso un poco la culpa, el entorno, a todo lo que pasaba, la madre de Alba, porque era muy manipuladora con su hija y como que ni siquiera la dejaba vivir, que la tenía asfixiada. Tema 1. Por otra parte, No, es que ahí hay tema, vamos. a mí me para- encantaron hay las lomo. declaraciones de Feliciano, que ya directamente desmienten esto, por lo menos lo del amor, e incluso las que había hecho él cuando quiso quedar así bien de, bueno, es una ruptura, todas son tristes, dentro de un tiempo, aquí ha Sí, habido sí. mucho amor, dentro de un tiempo veremos lo que pasa. Ahora ya no, ya la gota ha rebosado el vaso y Feliciano directamente Explotó. ha dicho, me siento liberado, solo quiero cerrar esta etapa de mi vida, que no haya sucedido nunca, es algo que nunca debió de pasar, empato el pasado con el presente de ahora y me evito eso porque no lo voy a tener ni en mis recuerdos. No me extraña, es una pesadilla, quiero olvidar. Es más, dijo que era el partido más importante de su vida. Haberse Claro. librado de ella para siempre, así tal cual. Bueno, o es sea, que- realmente. es que vamos. Pero yo creo que para siempre no, porque ella aún nos va a dar otra. Porque Bueno, sí dice que tiene un hoy ácido tiene bajo suerte la- de no haber tenido ningún hijo, que se concante los dientes. Sí, porque Mira, además Fonsi. dicen que estaban Bueno, te intentando. digo una cosa, yo creo que ya ha visto que ese tema se está cerrando y además se va a cerrar de todo, porque por mucho que tú intentes estirarlo, yo creo que Feli no le va a dar pie a eso. Entonces ahí poco le queda. Entonces ahora, ¿cuál es la segunda parte? La segunda parte es Alba, cartel, soy rematadamente idiota. Sí. Que es en este país... en Ya este lo país- sabíamos, ya lo dijimos nosotros No, aquí. en Un este avance, país un lo que te avance. funciona es ir de soy rematadamente idiota, firmo sin ver.
Ya. Y ya meto ahí a todas las que firman sin ver. Porque todos ahora los su sentidos. nueva guerra es con la anterior abogada, a Teresa Bueyes. Porque vamos a ver, todos supimos por las revistas que Alba Carrillo le pedía 120.000 euros de pensión compensatoria, ¿os acordáis, no? Sí. Bueno, pues no, lo ha firmado sin saber, ella no sabía que se había pedido eso, Ya. y entonces va a reclamarle, ¿sabes? Va a Ya. por la anterior abogada. Pues que por reclame, que responsabilidad lo único civil, que va a hacer es gastar porque en más no lo juicios. sabía. Va a gastar en más juicios, porque si tú lo has firmado, te aguantas, chiquillo. No te queda otra. Pero ¿cómo vas a alegar que no te enteraste? Por Bueno, eso, ahora puedes por alegar eso. eso, vamos. Bueno, lo podrás Es la decir, alegación de lo moda. podrás decir, pero no creo que cuele. Pero también es distinto no saber que tu marido tenía eso cómo manejaba sus cuentas que no que hayas firmado una petición que haces para divorciarte. O sea, Yo no sé, a mí yo ya te Petición digo... que haces es que para a mí- divorciarte y de la que se hacen eco todas Claro, las revistas del exactamente. corazón. A mí todo lo de esta mujer, bueno, no sé, no para de sorprenderme. Ya lo de airear todo, airear que fuiste a la López Ibor, airear tus... De la López Ibor, es que airear todo, es está que me parece completamente. una cosa totalmente, no sé, fuera de lugar todo. Y por mucho que... Y cada vez va echando más leña al fuego, yo creo. Esta chica no está equilibrada. Ahora está a morir, que eso también es buenísimo. Esta es la cuarta parte, es que Alba da para mucho, me mola este tema. La cuarta parte es, ahora estoy a morir con Fonsi, lo voy a Sí, ya. defender Bueno, sí, ya, hasta pero- la pero muerte. eso porque quiere ir a la boda, pero a la boda vamos nosotras. Ellos, mira, quiere ir a Fonsi la no le boda. da llegado Esto es el día para, de que- yo creo que es para enervar a la novia. A de Fonsi Fonsi. no le da sí, llegado sí, el día de que para ese la- niño cumpla 18 años para liberarse de ella. No sé, pero mira, hablando de enervar a la novia, yo sé de alguien que quiere enervar a su exmujer, que es el cordobés. Ah, sí. Yo creo que quiere enervar a su exmujer. Sale ahora diciendo, Vicky Martín Berrocal, trae a mi nieta a mi casa cuando quieras. Tienes las puertas abiertas. Quiero conocer a esa nieta y a todos mis nietos. ¿Por qué hace eso? Eso No es te he porque entendido nada. el cordobés, todos sabemos Cordobés que padre. el Sí, cordobés cordobés padre, padre. todos sabemos que desde Quiere que se separó conocer de, a su- de Martina, Es un hombre nuevo. es un hombre nuevo. Reconoció a su hijo, reconoció a su hija. Ahora quiere ver a sus nietos. Entonces yo pienso que eso es para hacer un poco de daño a la ex mujer, como tratando de decir, mira, no lo reconocí en todo este tiempo porque ella no me dejaba. Porque si no, explícame a qué viene tal cambio. Sin embargo, mira, ¿A qué viene tal cambio? el cordobés hijo dijo que él le decía a sus hijos que su abuelo estaba viajando, como no lo conocían y tal, pues que estaba viajando. Y dijo que igualmente van a seguir diciéndoles eso. ¿Que el abuelo estaba viajando? Pues menudos viajes que se pegan. Lily Fogg. Pero se lo va a decir a qué hijos. A los hijos de cordobés de Díaz el cordobés. ¿A qué hijos con 12, 13 años que pueden tener y Sí, los otros que pues tal, que le va a que seguir ya han diciendo visto a eso. su padre pidiendo la Ya. paternidad y que lo Viaja quieren? mucho, hija, A ver, viaja de verdad, mucho. o sea, Viaja Bueno, mucho. igual Bueno, están en otro tema mundo, con son el que niños. no puedo, o sea, Bueno, yo lo no que está puedo claro- con esta pareja. Lo que está claro es que algo, ¿por qué realmente? Una cosa es que lo reconozcas en privado, pero que realmente ahora este cambio de estar todo el rato aireando, quiero ver a mis nietos, quiero ver a tal, sabes que tiene un contencioso con Martina, Martina le pide un dinero que él no quiere darle, y sé que ahora se están llevando fatal. Yo creo que esto es un poco como decir, mira, si hasta ahora no reconocí a mi hijo y a mis nietos y tal, fue porque esta mujer no me dejaba. Yo no, eso es cosa mía, lo pienso yo. ¿No? Bueno, y porque pienso no que le si da la no- gana, que es mayorcito. Claro, ya, pero pienso que si Pues- estás todo el rato diciendo eso ahora, tan enfatizando tanto en eso, quiero ver a mis nietos, quiero ver a tal, y hasta ahora no los querías ver, yo creo que es un poco echar así encima, mira, si no quise antes, es por esta mujer, no sé, digo yo. Pues veremos en qué da todo esto, si los reconoces, si no, si los ves, si no los ves, si le da los bocadillos de nocilla, si se los va de chorizo, ya veremos lo que da de sí. La próxima semana volvemos con más temas aquí. Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana.